Muy buenas tardes a todos y gracias por estar todos presentes en la conferencia o en esta charla que va a compartir con nosotros el amigo José Vicente Cebrián, que se ha convertido ya un habitual en las conferencias y en los seminarios de esta Universidad Popular, y que además ha tenido a bien aceptar, no sé si una invitación, un desafío o un marrón que le planteó nuestro querido presidente, que es hablar de una tontería como la transición y los retos pendientes de la transición. Un tema fácil, sencillo y agradable. Me ha gustado mucho el subtítulo que ha puesto, que ya da señales de por dónde va a ir la conferencia, haciendo o citando o parafraseando a Mario Vargas Llosa, en qué momento se había jodido el Perú. Bueno, José Vicente Cebrián, aunque ya unos cuantos lo conocéis porque ha sido uno de los co-seminaristas en el seminario sobre la transición y en el seminario sobre la globalización. José Vicente, en primer lugar, es un amigo, que es una categoría relevante, y en segundo lugar, ha sido, desde el punto de vista profesional, es ingeniero industrial y licenciado en informática. Ha sido director o director general o consejero delegado de distintas compañías, especialmente el sector tecnológico, y ha sido también ponente y docente en distintas materias, especialmente relacionadas con temas tecnológicos. Tuvo también una presencia durante una temporada en política, fue diputado del partido del presidente Suárez, del Centro Democrático y Social, en la Asamblea de Madrid, y luego colabora de forma habitual en tertulias, seminarios y alguna publicación también sobre distintos asuntos. El título de la conferencia es Retos pendientes de la transición. Esta conferencia, de alguna forma, se deriva también de parte de las intervenciones que tuvo José Vicente y otros amigos en el seminario sobre la transición. Y básicamente quiere aportar su punto de vista muy personal, pero yo creo que muy interesante, sobre la transición. ¿Por qué? Porque en este momento, de alguna forma, por un lado, hay una parte de la doctrina política que habla de un término muy feo, que es el régimen de la transición, como si eso fuera un régimen político especial, y por otro lado, también viene muy bien la transición como un elemento para echarle la culpa de numerosos aspectos que hoy en día perjudican de forma notable a la política española. Temas relacionados con los pactos, las negociaciones, la situación económica y social, las tensiones, el paro juvenil, pues de alguna manera siempre un recurso fácil es la culpa es del cha-cha-cha. En este caso el cha-cha-cha es la culpa es de la transición. Entonces José Vicente se ha planteado un temario amplio, intenso y más bien marronáceo, porque quiere hablar de muchas cosas, incluyendo el gobierno de coalición, y hasta se atreve a hablar del asalto al Congreso de los Estados Unidos. Con lo cual, sin más, agradecer a los asistentes y agradecer sobre todo a José Vicente su generosidad en la participación en esta conferencia. Y cuando quieras, José, un abrazo. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, me toca a mí agradecer la oportunidad que me deis los amigos de la universidad de compartir con vosotros unas reflexiones en este ámbito. Como sabéis, el marrón que acaba de decir Alejandro proviene de un espléndido resumen que incorporo como introducción que hace Vicente Ausín y que del seminario anteriormente sobre la transición, y opina que sería una buena ocasión y me lanza el reto para continuarlo de alguna manera. Si me permitís, me gustaría dedicar esta charla a un amigo que estaba apuntado y que ha fallecido hace unos días por el COVID, Pepe Herrero, que le apetecía siempre seguirnos en estas conferencias y que estoy seguro que desde arriba lo seguirá haciendo también. Este es el índice. Hay una primera parte de historia que intentaré resumir unos 45 años en unas cuantas transparencias, y luego viene la parte de la situación actual. La parte primera, el final de la transición. Durante el seminario se dieron distintas versiones. Yo creo que la más aceptada fue que la transición duraba desde el gobierno de Adolfo Suárez a la aprobación de la Constitución, 77-78. Tuvo un objetivo básico: implantar un sistema democrático de libertades con la forma de una monarquía parlamentaria, y evidentemente todo el mundo tuvo que ceder en algo para buscar una solución al objetivo que se estaba buscando, lo que se conocía como el consenso. Claro que hubo errores. En toda actividad política humana hay siempre errores. En realidad, en toda actividad humana hay errores. Y me gusta recordar la frase del alcalde de Zalamea,
querrás lo menos no importa si se acierta en lo principal. Y lo principal, repito, era implantar un sistema democrático de libertades bajo el formato de monarquía parlamentaria. Hubo una primera etapa inicial, que yo la fijo de una forma un tanto aleatoria, en los gobiernos primero de Suárez y Carlos Sotelo, de la UCD, y luego en el PSOE de Felipe González. Inicialmente hubo también un periodo democrático preconstitucional que se aprobaron bastantes leyes de formato democrático. En este primer periodo, a mi juicio, se contempla en que es posible ponerse de acuerdo todas las fuerzas políticas en aquel momento existentes en avanzar en numerosas leyes y entidades de tipo democrático. Se hicieron montañas de leyes para conseguir el desarrollo constitucional. Una cosa es hacer la Constitución y otra cosa es hacer el desarrollo constitucional. Y se puede ver que en esos años pues, hay estos y muchas más planteamientos de tipo político, bien leyes, bien entidades o organizaciones. Claro que hubo errores y, a mi juicio, los principales errores que se detectaron rápidamente, terminada la transición, pero que no se han corregido a lo largo de estos años, y repito que son 45, son básicamente la cuestión territorial, proceso autonómico, como se quiera llamar, la ley electoral, que sigue pendiente porque favorece a los que cuando están en la oposición dicen que la van a cambiar y cuando llegan al poder comprenden que no es así. Y la reforma constitucional eternamente pendiente. A mi juicio son los principales errores, los errores importantes que sí se derivan de lo que se constituyó en la transición. Y hubo un inmenso error y un problema muy importante, que fue la ETA. Fue, a mi juicio, un error durante la transición porque hubo un error de diagnóstico. Pensábamos muchos que era un movimiento antifranquista. Se le llegó a llamar el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Tuvo el apoyo del PNV, de la Iglesia, de la Francia, de gran parte de la prensa internacional. Y hubo errores de ejecución, bien por el Batallón Vasco Español, por los GAL, y fundamentalmente porque primó lo operativo, la lucha policial contra la banda terrorista. Y sin embargo hubo un momento en que se cambió la idea y fue, a mi juicio, la clave del éxito. Se pasó del operativo a lo que se llama en el lenguaje la inteligencia, la información. Se buscó la colaboración internacional. Se firmó el Pacto de Ajuria con todos los partidos, incluyendo el PNV. Se firmó posteriormente el Pacto Antiterrorista. Hubo cambios en el PNV. Se pasó de Ibarretxe, del plan Ibarretxe, a Yo soy un Imaz, que tuvo una intervención decisiva, y finalmente apareció Rubalcaba, que llevó a cabo el final de la banda terrorista. Nos queda pendiente el acordar la verdad, lo que se llama el relato. En la figura aparece el domicilio actualmente vacío de un concejal víctima de ETA. Su familia ha tenido que huir del pueblo. Todos los años se reúnen a recordar el día del asesinato, pintan de azul con manos blancas la fachada y al día siguiente alguien pone una pintada. Como el ayuntamiento es de Bildu, ni las peticiones del gobierno vasco, ni las del defensor del pueblo, ni las de los jueces mueven al ayuntamiento a borrar la pintada. Pero eso es la transición. A partir de ahí hay un desarrollo democrático y constitucional. Y como pasa siempre en cualquier país y en cualquier sistema, pues aparecen nuevos problemas, que no son herencia de nada, son los problemas que genera la actividad política habitual. En primer lugar, hay unos partidos políticos no democráticos. En la transición se hizo célebre una frase un tanto irónica de Pío Cabanillas Gallas, que decía: todos al suelo que vienen los nuestros. Eso sigue pasando, pero Gloria Liza, actualmente en la mesa del Congreso, habla de que los partidos son cargos públicos y asalariados. Muy pronto empezó la corrupción. En el año 81, Alonso Puerta denunció la corrupción en el contrato de basuras de Madrid y su partido, el PSOE, lo resolvió de la manera habitual: expulsó a Alonso Puerta del partido. Hay un mal funcionamiento de la justicia por falta de medios y porque tenemos 17 sistemas informáticos. Hemos transferido a las autonomías no tanto la justicia como la gestión del aparato judicial, y cada uno ha hecho un sistema informático que sea absolutamente incompatible con el de al lado.
unas puertas giratorias, tanto hacia las multinacionales como también la justicia. Se puede ser juez, luego ministro, luego juez, luego secretario de Estado, etcétera, etcétera. Y siempre la oposición ha denunciado las puertas giratorias hasta que ha pasado a ser parte del gobierno y, por tanto, a beneficiarse de las puertas giratorias. Y hay un enorme fracaso en la colaboración de las comunidades autónomas entre sí y con el Estado central. En el gráfico que lo hace Transparencia Internacional, es un índice, figuran dos curvas. En la de abajo es el rango que tenemos de transparencia sobre 138 países. Estamos en el 40, que no es precisamente muy bueno, y además no se mueve prácticamente de ahí durante muchos años. Y el grado de transparencia que tenemos, que es la cifra, la línea azul, es del orden de 58-60, tampoco se mueve mucho y no me parece que sea un grado muy alto. Pasado el tiempo, termina el PSOE de Felipe, se le sigue el triunfo de Aznar, aparece un nuevo PSOE más joven y aparece un nuevo PP, ya no es el AP, con figuras más jóvenes. Llega Aznar en el 96, aumenta la dependencia de los nacionalistas, que había empezado un poco antes con Felipe, aumenta enormemente la corrupción, que también había empezado antes, y llega la guerra de Irak. En el 2004 termina la época de Aznar, llega Zapatero, sus afines, que a su vez son también una renovación dentro del propio PSOE, y aparece el nuevo estatut y el pacto del Tinel, a mi juicio, un pacto absolutamente antidemocrático, que se trata de no colaborar con el PP, es decir, no colaborar con uno de los partidos democráticos existentes en el Parlamento. En 2006 aparece Ciudadanos frente al independentismo creciente. En el 2007 comienza una crisis económica que no se reconoce y empieza a aparecer el paro y el cierre de empresas. Solo es hasta el 2008 que se reconoce la existencia de esa crisis. En el 2011 se reforma de mala manera la Constitución para satisfacer los deseos de la Unión Europea. Se modifica el artículo 35 en una conversación, al parecer telefónica y nocturna, entre Zapatero y Mariano Rajoy, y punto final. Y el final de ETA, que es un enorme triunfo de la democracia española, no es suficiente, no se vende adecuadamente, no se recibe adecuadamente por el PP en la oposición, y todo ello junto, la crisis económica, la crisis política, el nuevo estatuto, etcétera, empiezan a configurar una situación muy inestable. Y aparece con gran éxito el movimiento 15M, que empieza en la Puerta del Sol de Madrid y se va extendiendo. En el mismo año comienza la etapa de Rajoy con recortes en sanidad, en educación, en relaciones laborales. Aumenta, por lo tanto, las desigualdades y el descontento social. Eso sí, se salvan los bancos, pero no se salvan las personas. Y a la crisis económica se une la crisis política y el aumento de la corrupción. Y aparece una política que era tradicional en Mariano Rajoy, que era no hacer nunca nada. Simplemente se gestiona lo que hay, pero no se modifica no hay ningún intento de modificar nada en la sociedad, no se hace ninguna reforma. Eso lleva al agravamiento de una crisis territorial, a un gran aumento del independentismo y además se desprecian las propuestas que hacen primero el PSOE, con un documento poco conocido, el llamado documento Rubalcaba, que se transforma posteriormente en la Declaración de Granada, y que cualquiera de los dos eran un buen intento de tratar de resolver la crisis territorial. Bueno, se meten en un cajón y en el mismo cajón se mete la propuesta del propio García Margallo de hacer una reforma constitucional y que simplemente le cuesta el puesto de ministro. Bien, llegamos así al 2013 con el nacimiento de Vox como una reacción precisamente a este no hacer nada, a lo que Abascal califica como la derechita cobarde. En el 14 nace Podemos, con un éxito inicial en las elecciones europeas, y continuando la crisis política, aparece la dimisión del rey Juan Carlos. Gran parte de las bases del PSOE son atraídas por Podemos y
se mueven entre las dos aguas de los dos partidos, y lo mismo le pasa a PP, puesto que evidentemente las iniciales bases de Vox pertenecen a gente de la derecha del Partido Popular. Con eso llegamos al 2015, hay unas elecciones, la mayoría del PP es insuficiente para conseguir la investidura, Podemos alcanza la cifra de 69 escaños al año prácticamente de haberse constituido como partido político. Ciudadanos, a los pocos años de empezar, llega a tener 40, y eso significa el fin del bipartidismo, lo cual todo el mundo está de acuerdo, pero nadie toma las consecuencias de ese fin del bipartidismo, que sería el que hay que pactar entre varios. Simplemente, bueno, pues ya no hay bipartidos, qué bien. Rajoy sorprendentemente renuncia a la investidura, a pesar de ser la mayoría, porque, bueno, no se considera capaz de pactar con nadie, entonces no puede salir. Y Sánchez también renuncia a ser nombrado como alternativa. Se presenta en segunda convocatoria y no obtiene la confianza. Una vez más, unos y otros son incapaces de pactar que no sean con ellos mismos, que es una cosa con la cual siempre te encuentras bastante cómodo. Bueno, estos fracasos electorales llevan a lo que se ha cualificado como aluminosis y crisis del sistema institucional. Volvemos a repetir las elecciones en el 2016. El PP tiene una mayoría simple, Unidas Podemos aumenta sus diputados y CS disminuye, pero no mucho. Y Rajoy es nombrado presidente gracias a la abstención del PSOE. El PSOE, básicamente otra vez Rubalcaba en este momento, plantea que es necesario el apoyo, y el apoyo con la abstención. En este caso, no es necesario votar a favor, la abstención bastaba, pero que haya un presidente y que sea la mayoría que ha salido normalmente de las elecciones. Esto provoca una crisis dentro del propio PSOE. Como la crisis continúa, en 2018, aprovechando una moción de censura, Sánchez es elegido presidente con la idea de convocar nuevas elecciones. En eso aparece la mayoría del PSOE, Vox aparece con 52 diputados y es la tercera fuerza. Es decir, el PP es castigado duramente, digamos, por su inactividad política anterior. Unidas Podemos recibe un fuerte batacazo y Ciudadanos también. Bien, y con eso llegamos al primer gobierno de coalición. La generosidad que había tenido el PSOE, permitiendo que la mayoría que había ganado, Rajoy, llegara al poder y fuera investido presidente, no es correspondida de igual manera por el nuevo PP de Casado. Y llegamos, por lo tanto, a el único gobierno posible. A unos les gustará más, a otros les gustará menos. A unos no les gustará nada, a otros les gustará mucho. Pero en cualquier caso, era el único gobierno posible, dado que los posibles pactos, desde el primer momento, todo el que pudo pactar dijo que no. Y por lo tanto, pues podríamos seguir repitiendo elecciones indefinidamente. Se llamó, por parte también de Rubalcaba, la investidura Frankenstein, puesto que era una amalgama de partidos distintos, con intereses completamente distintos e incluso no ya con ideología, sino que algunos estaban a favor de un determinado formato democrático de gobierno en España y otros completamente contrarios. Es lo que luego se ha pasado de la investidura Frankenstein al gobierno Frankenstein y que es la frase que ha conseguido más popularidad. Se escribe un pacto social muy detallado y enormemente largo, y se dice que hay libertad en el resto de lo que no esté escrito en el pacto. El pacto se parece mucho al chiste del pacto del dentista, en el que ambos dicen, ¿verdad que no nos vamos a hacer daño? Pues aquí es un poco de lo mismo. Mire usted, en esto vamos a ir juntos y en el resto separados, pero sin hacernos daño. Se forma un macro gabinete en el cual Unidas Podemos pues recibe 5 ministerios prácticamente sin atribuciones ninguna. Y la frase no es mía, sino de un alto cargo de Podemos, que confirma que efectivamente no les dan ninguna atribución y lo que les dan son puestos de ministro, salvo en trabajo donde aparece una persona
con una enorme actividad y con muy buena forma de gobierno, como es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y empieza a ocurrir un fenómeno que es que prima la comunicación y el marketing sobre la ideología. No se habla tanto de ideología o de lo que está en el pacto o de lo que se puede hacer como las frases, los tweets, los eslogans, etc. Y eso genera muchos problemas porque es un hecho inédito que ministros de un gobierno se dediquen a escribir tweets y a pronunciar conferencias en contra de otros ministros del mismo gobierno. El enfrentamiento es continuo y es público. Y es público porque se quiere que sea público. E incluso se roza la costumbre que se jura o se promete de mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Y bueno, pues se conforma un gobierno de coalición en el cual se compagina, por un lado, el gobierno y por otro lado, el activismo político. Y también podemos ver en los últimos tiempos que eso se combina con algo que quizá hubiera funcionado mejor, que es apoyar el gobierno desde el grupo parlamentario, puesto que Unidas Podemos sí está proponiendo desde el grupo parlamentario actuaciones que serían normales en un gobierno apoyado por dos grupos parlamentarios y no son tan normales en un gobierno de coalición. Y junto a ello aparecen continuamente fake news en redes sociales. Hace unos días publicaba El País un estudio en el cual venía a demostrar cómo en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy la mayoría de las fake news venían de elementos de la izquierda. Evidentemente llega Sánchez al poder y eso empieza a cambiar y en este momento aproximadamente, siguiendo las cifras que publicaba, las fake news son prácticamente en número iguales las que vienen desde la izquierda que las que vienen desde la derecha. Y aparece un nuevo fenómeno social y es que como algunos miembros del gobierno, no digo yo que tengan poco que hacer, pero sí que hacen poco, pues al parecer dedican mucho tiempo a ver series de televisión y a recomendar series de televisión como referente político. Normalmente los políticos presumían de que leían sesudos libros de sesudos filósofos o políticos, menos en verano, que leían grandes novelas. Bueno, pues ahora hemos pasado de presumir de leer a los políticos y a los filósofos a seguir las series sociales. Cuando preparé la charla, me acordé de una charla anterior en la cual se hablaba del índice de democracia y lo busqué porque se ha publicado el 3 de febrero. Bueno, y desde entonces aparece en todos los sitios, que es verdad que lo tenía ya preparado. Y aparece en todos los sitios porque hemos sustituido lo que antes Alejandro decía de denostar al régimen de 78 por denostar a la democracia actual, que claro que es incompleta como toda obra humana. Pero bueno, sabéis que este índice lo publica la unidad de inteligencia de The Economist, es el índice más admitido de momento, aunque empiezan a aparecer otros, hay como 6, que bueno, que le van comiendo un poco el terreno, y ahí tenéis la curva. El año pasado presentábamos que el índice en España estaba en 8,18 en el 2019 y repito que el 3 de febrero se ha presentado el nuevo índice, hemos bajado un poquito, del 8,12, y el índice, sabéis que son 60 índices que se agrupan a su vez en 5 grupos, los tenéis a la derecha los grupos, y se puede ver que, bueno, sí que hemos pasado de ser el 18 sobre 20 a 22 sobre 23. Yo creo que no tiene ninguna importancia. Al contrario, me felicito de que antes había 20 democracias completas y ahora hay 23, pues eso es muy bueno. Ser el 18 o el 22 creo que da igual. Es quizá más preocupante los 6 decimillas que hemos bajado, centésimas que hemos bajado de 8,18 a 8,12, y que se puede ver
que están básicamente en participación en la política y en libertades civiles. Bueno, aquellos que quieren mejorar la democracia, pues lo tienen bastante fácil. Basta con ir a los puntos en los que hemos bajado e intentar mejorarlos. Y en los puntos en que estamos igual, también intentar mejorarlos. Por no citar solo este índice, he sacado también el de Freedom House, que dice que antes íbamos en 94 sobre 100 y que ahora vamos en 92 sobre 100. Es decir, que viene a ser similar, con independencia de las cifras, al índice de democracia. Bien. Y cuando estábamos en ese gobierno de coalición, entretenidos en ver cómo se tiraban los trastos a la cabeza los unos con los otros, llegó la pandemia. Que a mi juicio, y lo hemos comentado alguna vez, hubo una falta de previsión inicial, no se hizo caso de ninguno de los indicadores, recordó un poco a que tampoco se hizo caso de la crisis económica en el 2008, pues aquí pasaba igual. Eso no va a venir con nosotros. Nosotros estamos por encima de esas cosas que les pasan a los chinos, además, que son gente que vive como muy lejos o muy raros. Y una malísima organización posterior. Vino acompañado de una alternancia que hemos pasado del aló presidente, de que todas las semanas había una enorme y larguísima conferencia, algunas veces de hora y media, a un silencio absoluto. El presidente del gobierno ha desaparecido de la crisis en este tema, pero eso sí, seguimos generando continuamente eslóganes. Saldremos más fuertes, nadie quedará atrás, España resiste, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno que presumía en sus comienzos de que iba a ser un gobierno de transparencia, bueno, pues es un gobierno con absoluta falta de transparencia, es el gobierno que tiene más indicaciones de parte del organismo que mide la transparencia, hasta el punto que han preferido cambiar al presidente que mover la transparencia. Había unos comités de expertos que no había, se prometió una auditoría que no se ha ni comenzado, etcétera, etcétera. Y un enorme fracaso del Estado de las autonomías. La gobernanza realmente no existe. No existe ni realmente ni orgánicamente. Nadie sabe qué es la gobernanza, salvo que sea que nos cuenten los sábados a los españoles lo que les van a contar los domingos a los presidentes autonómicos y posteriormente ellos dicen que sí o que no, aplauden o no y ya está. Pero no existe realmente unas normas, un modelo, una frecuencia. ¿Qué pasa si se está de acuerdo? ¿Qué pasa si no se está de acuerdo? Ni siquiera a nivel general, tampoco existe gobernanza, cogobernanza en las distintas comisiones interterritoriales. Se dice que en concreto en la de Sanidad, que se ha reunido con muchísima frecuencia, que las decisiones se tomaban por consenso. Eso estaba muy bien cuando todo el mundo tenía el mismo consenso, pero cuando apareció que alguien no estaba de acuerdo, pues empezaron a discutir si el consenso significaba la mayoría, la unanimidad, o si los que no estaban en la mayoría podían no tener el consenso. Y luego se descubrió que si había un consenso mayoritario, pero el ministro de turno no estaba en el consenso, pues que tampoco pasaba absolutamente nada, con lo cual no nos parece que sea un buen ejemplo de cogobernanza. Apareció la segunda ola, que apareció cuando llegamos a la tercera, porque nunca se admitió que había una segunda ola. El gobierno central decidió abstenerse y pasamos al descontrol autonómico. Y en la tercera ola, pues seguimos en el desconcierto, que la autonomía hace buenamente lo que le parece bien y tenemos esperanzas en una vacuna que está también, como veremos un poco a continuación, en el más absoluto de los desconciertos. La señorita de la derecha es la famosa enfermera Zendal, que no sabía que iba a tener un enorme y vacío hospital y que ese es el recorrido que hace con la vacuna de la viruela. ¿Cuáles han sido, a mi juicio, las consecuencias de la pandemia en la gente, en las personas? Enfermedad, dolor y muerte. Y muchos cambios en los modos de vida. Somos menos libres para hacer lo que buenamente queremos hacer. Necesitamos mascarillas o no. Hay veces que sí, hay veces que no. Tampoco sabemos el tipo. Hemos aumentado la higiene lavándonos las manos. Hoy salía una referencia del canal de Isabel II que dice que el aumento de consumo de agua en los domicilios ha aumentado enormemente debido a lavarse las manos. No usamos más que las terrazas de los bares, no viajamos, no vamos a espectáculos, vemos la tele
el teletrabajo ha aparecido con numerosísimos problemas, la teleformación, las compras online, etcétera, 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 etcétera. Al final, ¿qué tenemos? Una suma de una crisis económica, social, sanitaria e institucional. La crisis social. Hay un enfrentamiento creciente y una polarización creciente, a mi juicio, dentro de la sociedad española. Existen numerosísimos motivos en los cuales la gente a la más mínima se enfrenta verbal y no tan verbalmente de forma muy dura. Hay problemas en viviendas, en las residencias, en energía, aparecen las colas del hambre y todo eso se sobrevuela sin que parezca que exista realmente un cierto consenso en cómo resolverlo. A veces ni siquiera se intenta resolver. Por poner un solo ejemplo, el gobierno hace un confuso decreto. Lleva 78 decretos ley que según la Constitución son por motivos de urgencia. Y algunos de ellos no tienen nada que ver con la pandemia. Lo que era urgente era sacar cualquier cosa. Y en el decreto de alquileres y de vivienda, de repente aparecen autonomías que dicen, pues yo no lo voy a cumplir. Bueno, pues qué bien. O yo voy a hacer otra cosa. En fin, ha aparecido un problema que existía y que aparece con más fuerza, la España vacía. Pero como el responsable, el director o secretario general que lleva España vacía y que es una persona que profundísimo conocedor de lo que es la España vacía o la España despoblada, que es como se llama oficialmente, una persona con notable calificación en su oficio y por tanto está en economía, aunque yo creo que esto de la España vacía es más bien un tema social, no es un tema económico, pero como el hombre pertenece al PSOE, pues tiene que estar en economía, no puede estar en la vicepresidencia social. Este tema no entra en los fondos europeos entran en lo que ya estaba previsto y por lo tanto no entra porque no es un tema básicamente europeo. Por poner un ejemplo, el 50% de los municipios en España no tienen sucursal bancaria. Correos acaba de firmar un acuerdo con el Santander para que sus oficinas se puedan, los clientes del Santander, acudir a servicios en las oficinas de correo, que son solo 2.400. El 50% de los municipios son más de 4.000. Y hombre, las oficinas de correos no están precisamente en la España vaciada. Pero es que yo creo que los problemas de la España vaciada son de transporte, de sanidad, de internet, de falta de guardias civiles, de falta de servicios. Esa Secretaría General ha recibido 4.000 proyectos y está en estudio para ver qué es lo que hace. Su tesis es que si apoyamos que haya industrias en los pueblos de la España vaciada, luego vendrán los servicios. Yo creo que esto es justo al revés. Nadie va a poner una fábrica en un sitio porque no va a tener gente que quiere ir allí si no tienen sanidad, transportes, educación para sus hijos, médicos, etc. En cambio, si eso lo ponemos, la gente luego podrá poner una empresa. Empiezan a aparecer problemas en religión, en lengua, un problema creciente y complicado. Por citar un caso que tengo cercano, el sobrino de mi asistenta que vive en Alicante y que su padre está prematuramente jubilado por un tema de dolencia cardíaca, es decir, que cobra una pensión. Pues han tenido que ponerle una profesora particular de valenciano, porque claro, el pobre niño que pues va mal en muchas cosas que se lo explican en valenciano. En educación, entre la educación tenemos enorme cantidad de problemas. Antes de que acabara el año pasado se firmó un contrato importante en Red.es para comprar miles de ordenadores que siguen todavía esperando cómo se distribuyen. Hay una crisis migratoria tremenda que ni Europa, ni el gobierno, ni ninguna administración quiere resolver y que genera toda clase de falsos números y de enfrentamientos dentro de las Islas Canarias y que ayuda al empobrecimiento de las islas, puesto que genera, ya digo, una situación muy inadecuada. Con todo eso es verdad que ha habido avances. Ha habido avances en salario mínimo, en ingreso mínimo vital, en los créditos del ICO, en las ERTES, y son avances importantes que han contribuido a disminuir la crisis social, a pesar del desastre
administrativo. Hoy mismo el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha planteado un montón de enmiendas a la ley del ingreso mínimo vital, que bueno, son enmiendas en gran parte muy razonables y bueno, que no se plantean desde el gobierno, sino que se plantean desde el grupo parlamentario. Pero no se ha querido pactar con ninguna comunidad el hecho de que existen en todas ellas figuras similares al ingreso mínimo vital y a su vez el ingreso mínimo vital estatal, con lo cual aparecen toda clase de disfunciones en cuanto a lo que se cobra, no se cobra, se deja de cobrar, esto sí, esto no, etc. Una crisis sanitaria. Tenemos una escasa dotación pública y una enorme falta de coordinación institucional y público-privada. Se puede ser partidario de lo público, pero si tenemos una crisis sanitaria como la que tenemos, a lo mejor podemos también conseguir que los privados colaboren en resolver la crisis. Ya he citado la inoperancia del Consejo Interterritorial. Además de ese consejo, hay un Consejo Asesor de Sanidad que cuando preparaba esta charla no se había reunido nunca, pero bueno, a lo mejor se ha reunido en los últimos 15 días. Y hay políticas totalmente dispares en cuanto al tema y se mezcla mucho la política con la sanidad. Por citar un solo ejemplo, nos dicen que las decisiones que se toman son siempre apoyadas por expertos sanitarios. Es decir, que cuando nos dicen que solo se puede reunir uno en grupos de A6 a partir del próximo lunes, es porque lo indica sanidad. Pero cuando nos dicen que se puede reunir en grupos de A4 y se cambia para que sea antes del domingo o después del domingo, no acabo yo de ver muy bien cuál es la política sanitaria de que los temas a favor de los bares se puedan hacer los viernes y los temas en contra de los bares haya que esperar al lunes siguiente. Pero debo ser yo que sé poco de esto de sanidad. Se ha implantado, la aplicación Radar COVID, que es un absoluto fracaso, ¿no? Yo creo que desgraciadamente todos conocemos a enfermos de COVID y yo creo que nadie conocemos a ningún rastreador, ni a ningún enfermo de COVID que haya ido a cualquier centro y le hayan dicho: está usted enfermo, váyase a su casa, pero pase primero por un rastreador que le va a apuntar y haga usted ponga en marcha la aplicación Radar COVID, que ha costado unos 3 millones de euros, que es poca cosa. Y todos sabemos que hay necesidad de un cambio de modelo en residencias. Dentro de poco hará un año del comienzo oficial de la pandemia y no hemos hecho absolutamente nada para cambiar el modelo de las residencias. Tenéis a la derecha las cifras de UBIs por 100 habitantes, la media de la OCDE es casi de 16 y la de España es casi de 10. Y hemos llegado a la vacunación. No existe ninguna planificación y hemos conseguido desgobierno y desvergüenza. Desvergüenza que abarca a todo bicho viviente. No sé si se ve muy bien el chiste, pero dice que se va a empezar a vacunar por orden alfabético y alguien que dice: yo, alcalde, que es con A. El plan que el gobierno de vacunación presentó el 20 de noviembre viene a decir, lo tenéis en internet, que hay 3 grupos. El grupo mayoritario, genéricamente habla de sanitarios y otro personal, etcétera, etcétera, y que será antes de marzo. Un segundo grupo, que son gentes en residencias, mayores de 80 años y tal, y que será después de marzo. Y otro tercer grupo, que lo forman 15 subgrupos, que será también después de marzo. Es decir, que toda la planificación consiste en decir que hay unos cuantos antes de marzo y el resto hasta después de marzo. Eso sigue prácticamente así, aunque es verdad que luego hay un grupo de expertos sanitarios que publican a su vez otras cosas con un poco más de acercamiento. Con lo cual tenemos que en este momento cada comunidad ha decidido sus propias prioridades. Policías, municipales, no municipales, guardias civiles, sanitarios, sanitarios en residencias, sanitarios en sus casas, conductores de autobús, cajeros de supermercados, mayores de 80, mayores de 65, personal de los colegios. Todo el mundo tiene una razón
además más o menos acertada, para decir que es prioritario y cada cual ha hecho su propia planificación. Como además de eso no tenemos vacunas, pues la planificación es fuertemente cambiante. En mes y medio, y son cifras de ayer, se ha vacunado con 2 dosis, que es lo que hay que hacer, 1 millón de personas. El objetivo del gobierno es el 70%, que coincide con el objetivo europeo, 33 millones de personas. Si hacéis la media, va a dar 50 meses, que últimamente pues, no creo que lleguemos al verano. Bien, es verdad que alguna vez aumentarán el número de vacunas, pero, hombre, convendría alguna vez dejar de decir que vamos a llegar a ese objetivo antes del verano. A lo mejor llegamos después, pero es que insistimos en que vamos a vacunar a 33 millones de personas, a 1,5 millones al mes aproximadamente, y no vamos a llegar. Y hay evidentemente un importante fallo europeo en todo ello. Las crisis económicas. Se han cerrado 45.000 empresas. El paro es de casi 4 millones de personas y alcanza el 16%. Y el sector seguramente más perjudicado es el turismo, que es el 12% del PIB nacional. Ha perdido el 8%, que es el 66% de su facturación, 730.000 empleos, 100.000 millones de euros de facturación. Y bueno, unos dicen que vamos a volver a niveles del 95 y otros dicen que vamos a volver a niveles de 1970, quizá porque sueñan todavía con Fraga, que remontó el turismo. Y ha caído también el mercado de la vivienda. Tenemos una deuda pública que a 1 de enero era el 128% del PIB, con 1.400.000 millones de euros, a la cual hay que añadir la deuda privada. Para recuperar la situación, que es algo que hoy en Bruselas se sigue discutiendo para cuándo y cuándo se va a obligar, bueno, la AIREF dice que en 20 años y Bruselas dice que en 30, es decir, que nuestros nietos seguirán pagando la deuda si incluso no aumenta. Eso obliga a un riesgo bancario, da lugar a un riesgo bancario. Se habla de que no haya subidas salariales, no hay subida de productividad, pero se han subido las pensiones y a los funcionarios. Y seguimos produciendo eslóganes. Con esa caída del turismo, pues España va a ser un faro de la solución del turismo en el mundo, según el presidente del gobierno. Y hemos aprobado una tasa Google, que el gobierno piensa recaudar 1.000 millones, la agencia IREF dice que 500, y da exactamente igual porque ya Google nos ha dicho que la va a repercutir en las pymes al 3% y que por lo tanto la vamos a pagar en impuestos. Y tenemos una importante crisis en la economía productiva, sobre todo en las pymes y en los autónomos y por descontado en los empleados. Las pymes, tenéis a la derecha el cuadro oficial del Ministerio de Industria. Con ningún asalariado, es decir, pymes de una persona, son el 55% de las empresas españolas. Y con menos de 9, el 38%, es decir, el 90 y tantos por ciento entre los dos grupos. El plan, que cito luego en la bibliografía, de ayuda de digitalización de las pymes, encargado por el Ministerio de Industria a una poderosa multinacional, habla básicamente de 4 líneas. Blockchain, inteligencia artificial, Big Data, digitalización e internalización. Bueno, que el 55% de las empresas españolas no tengan ningún empleado, veo difícil que se puedan internacionalizar. Porque, bueno, pues el señor del bar de la esquina, que es él, si se internacionaliza, pues cerrará el bar. Lo mismo pasa con la variable feminismo. Bueno, pues si solo soy yo y no tengo ningún empleado, pues si soy mujer, bien, y si soy hombre, pues también, pero no veo cómo puedo aumentar la cuota femenina en mi establecimiento. Ahí tenemos un enorme problema. Y otra vez más ha sido Unidos Podemos, a través de su grupo parlamentario, el que está planteando unas ayudas directas a las pymes, más allá de lo que viene en el marco que ahora veremos. En una conferencia anterior citábamos, y ahí está ahí el gráfico, cómo se podía prever, qué podía pasar con la recuperación económica. Se preveía una caída del 12%, aunque el gobierno planteaba el 8 o el 9%, y una recuperación para el 2022
Yo no sabía cómo se podía llamar esa curva amarilla y dije que era parecido al logotipo de Nike, y luego llegó con mucho mejor conocimiento la ministra Nadia Calviño y dijo que era una V en crecimiento no regular. Bueno, las previsiones del Ministerio de hace unos días son precisamente esa V de crecimiento irregular. Hemos tenido una caída del 11%, no del 12%, y se sigue manteniendo la recuperación para el año 2022. Desde ese punto de vista, las expectativas no son malas. La situación es, como diría Marx, no es grave, pero sí desesperada, pero bueno, las expectativas son razonables. Y en esas pues, ha llegado Europa con sus planes de recuperación y resiliencia, que se conocen en el lenguaje europeo como Next Generation. Realmente ha sido un éxito de Sánchez con el apoyo de la ministra Calviño. No sé si recordaréis, inicialmente Calviño dijo que iba a pedir 700.000 millones en Bruselas, a todo el mundo nos pareció una machada, y bueno, pues ha logrado 500.000 millones con la ayuda de Italia y ha sido una machada. Realmente el que España e Italia plantearan esto seriamente en Bruselas y lo consiguieran es un éxito muy importante. No es exactamente socializar la deuda, pero se parece bastante. A España le han concedido 140.000 millones en subvenciones y créditos, inicialmente a partes iguales y actualmente, si lo hacemos bien, podrían ser 80.000 en subvenciones y por tanto llegaríamos a los 150.000. Pero Europa plantea esas ayudas para los 4 ejes que Europa siempre había planteado en que había que dirigir cualquier tipo de recuperación económica antes de la pandemia. Y aquí hemos traducido, como es lógico, en un nuevo eslogan: vamos a construir una España más verde, más digital, más igualitaria y más cohesionada. Se ha presentado un borrador a Bruselas que ha obtenido un borrador que combina planes contracíclicos y planes estructurales a medio y largo plazo, lo cual, bueno, es una importante novedad si logramos que esto funcione así. La presentación de la ministra Calviño ha sido calificada como brillante, exhaustiva y excelente. Hombre, en voz más baja nos han dicho que tenía ciertas debilidades, como son objetivos poco claros, falta de hitos y el eterno tema de la unidad de mercado, que tiene que ver con las competencias de las comunidades autónomas. Y faltaban 2 bloques, de los bloques pedidos por Bruselas, que son 10, faltaban 2, el laboral y el de pensiones, que curiosamente se presentaron un día después. Es decir, que las reticencias dentro del Consejo de Ministros tuvieron que ser vencidas porque, oye, aquí he presentado 8 y que mire usted. Y entonces rápidamente se pasó de un texto que se llamaba en noviembre Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico a un texto que en enero se llamaba Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusive. Y falta en cualquier caso un plan fiscal. Estas ayudas van a tener la supervisión de Bruselas, tampoco una supervisión muy exigente, no pensemos más allá. Y tienen un problema, que el presidente ha prometido que el 54% va a ser gestionado por las autonomías, pero Bruselas no quiere saber nada de eso. Y si una autonomía no cumple, España no cumple. Bueno, veremos cómo se gestiona eso. Y repito otra vez que hay una gran inconcreción en cuanto a ayudas a pymes y autónomos. Y una enorme dificultad administrativa. Existe multitud de foros, grupos, hojas de ruta y cualquier otra terminología que se quiera aplicar de cómo se va a gestionar este asunto. Porque incluso hay quien, bueno, dice que falta meter a los ayuntamientos, y entonces se dice, no, pero va a estar la Federación de Ayuntamientos, con lo cual cada vez van apareciendo y los sindicatos y los empresarios, y bueno, pues casi cualquier, que es la mejor manera de que no haya un buen gobierno. Se pensó inicialmente en hacer una especie de Consejo de Ministros reducido, eso dejaba fuera a Unidas Podemos, con lo cual el órgano máximo es el Consejo de Ministros, lo cual es evidente, pero no va a ser Economía quien lo pilote, sino Hacienda.
y además hay una oficina que lleva esto en presidencia de gobierno, pero se nos dice que quien va a llevar de verdad la dirección es la Dirección General de Asuntos Europeos, que está en el Ministerio de Hacienda. En fin, veremos. Y hay una crisis institucional. En primer lugar, en la corona. Dentro de unos días hará 40 años del 23 de febrero. Pero es una crisis provocada por el emérito, básicamente. Otra cosa es que hay gente que, intenta que la corona tenga una crisis, pero que la ha provocado realmente es el rey emérito. Empezó con el caso Noos en el 2011. Siguió con la cacería de Botswana. Abdica en el 14 y en el 2020 aparece Corina y el fraude fiscal y la huida a Emiratos. Y en esas estamos. A eso se añaden las iniciativas de Podemos, socio del gobierno, de empujar en el sentido de empeorar la crisis. En diciembre, el CIS, en su política habitual, pregunta a los españoles cuáles son los problemas que más les preocupan de esa lista, al final, claro, ¿qué nos preocupa? Pues la economía, el COVID y el paro. Y la monarquía pues aparece en el puesto 35 con el 0,3%. Porque en un momento que hemos visto de una enorme crisis sanitaria, de un enorme paro, de problemas sociales muy graves, hombre, esto preocupa relativamente poco. Se nos ha anunciado una ley de la corona, que podría ser quizá mejor una ley de jefatura del Estado. Ya no parece que sea va a ser una ley, sino una hoja de ruta, y se va buscando transparencia, rendición de cuentas y ejemplaridad. Yo creo que algo de esto habría que hacer, posiblemente no sea necesario ninguna ley, lo hemos comentado en alguna conferencia anterior, para que la corona en sus compras públicas siga la ley de contratos del Estado. No hace falta ninguna ley, basta que en sus normas diga que va a cumplir la ley de contratos del Estado, tan fácil como eso. Pero hay también muchas otras instituciones donde la normativa es escasa, en el propio Parlamento, en el Consejo de Ministros, en los ministerios, en muchos de ellos falta normativa sobre el funcionamiento. Por citar un caso muy claro, hay países que dicen que los miembros del gobierno no pueden estar ligados en primer ni segundo grado de consanguinidad. Algunos llaman a eso nepotismo, pero en fin, son palabras menores. Tenemos un gobierno formado por un presidente y un copresidente, con unos socios enfrentados y con unos socios preferentes, que son los independentistas de España y los que vienen del antiguo grupo terrorista ETA, hoy realmente transformados en un partido político, pero que nunca ha rechazado la posibilidad de que la actuación política se impulse con el tiro en la nuca. Las comunidades autónomas sigue siendo un problema sin resolver. La financiación está sin resolver, que es una ley que todos los gobiernos incumplen tranquilamente. No existe ninguna propuesta para Cataluña realmente, más allá de la propuesta de sentarse a dialogar. Pero bueno, seguimos sin saber a dialogar sobre qué. Sí es verdad que existen propuestas por parte de los que son independientes, en ese caso, claramente. Hoy mismo, esta tarde, se presentaba una propuesta de RC solicitando la autodeterminación, y ya el PSOE ha dicho que no, que iba a votar que no, y no sé a estas horas qué es lo que iba a votar Unidas Podemos. Los consejos interterritoriales son aleatorios, no tienen normas, algunos no se reúnen en un par de años, otros sí. Repito que la gobernanza es solo una palabra. Y lo que no existe es ninguna voluntad de acuerdo entre los distintos partidos, ninguna voluntad de consenso y una enorme desconfianza de la ciudadanía en la situación de las distintas instituciones. Y por ir terminando, y ya que Alejandro se sorprendía de que habláramos del Congreso de los Estados Unidos, bueno, los asaltos a los parlamentos se han producido en muchísimos países de todos los colores. Podemos recordar los asaltos en los parlamentos árabes, los asaltos incluso en el parlamento ruso, pero evidentemente hay una noticia porque es singular que se haya dado en los Estados Unidos y mucho más que lo impulse el presidente de la nación.
y que todavía el 45% de los norteamericanos sigan diciendo que eso está bien, que eso es bueno y que habría que hacerlo y si se puede repetirlo. En España, la comparación, a mi juicio, no es Tejero. Tejero da un golpe tradicional, similar al 19 y 20, similar al de Pavía, que no entró a caballo, pero entró como Tejero. La comparación, a mi juicio, es, bueno, en junio de 2011 se rodea el Parlamento, Artur Mas, la presidenta y los consejeros necesitan 8 viajes de helicóptero para llegar al Parlamento. En el 12 se produce ocupa el Congreso, asedia el Congreso, lo hace la coordinadora 25S, que antes se llamaba Plataforma en Pie, y las frases las tenéis ahí, son todas frases muy democráticas. Acciones de desobediencia civil, boicot, salvaje, sabotaje, en fin. En el 2016 se vuelve a rodear el Congreso y se dice que el resultado es ilegítimo. Y lo apoyan Izquierda Unida y las mareas, que incluso, bueno, pues apoyan ese asunto. En el 2018, con la investidura de Mariano Rajoy, se repite el rodear al Congreso, con frases como ante el golpe de la mafia democracia, el gobierno es ilegítimo, el régimen es ilegítimo, y algunos diputados salen a aplaudir a los que rodean el Congreso. En el 18, bueno, se rodea el Parlamento andaluz, y bueno, pues ahí tenéis los gritos pacíficos de los manifestantes. Y en el 19, pues Santiago Abascal y Celia Villalobos insisten en que Sánchez es un presidente legítimo. Luego ya vemos que se parece mucho lo que aquí hemos hecho abundantemente a lo que han hecho en los Estados Unidos. Y por si os queda alguna duda, pues no voy a decir que votéis públicamente, pero podéis comparar entre uno y otro y vosotros solos pensar si uno es de España y otro de Estados Unidos, los dos son de Estados Unidos o los dos son de España. Sí puedo deciros que los dos son reales y que solo les retocan las fotografías, las banderas, para evitar que evidentemente fueran identificados. Y para ayudar a la confusión, Jorge Bestringe, es posible que esté volviendo otra vez a sus comienzos, dice que los tipos con gorro de mapache y que asalían a Trump no son fascistas y son el pueblo. Bueno, ya vimos en la serie sobre la transición que había un problema de cómo mueren las democracias, y vuelvo a citar el libro de Levitsky y Ziblatt, de que actualmente no es por golpes de Estado tradicionales, civiles o militares, sino por el debilitamiento de instituciones esenciales. Ellos citan en esta frase el sistema jurídico, la prensa o la erosión de las normas políticas tradicionales. Y algo o mucho de esto nos está pasando. Otra opción es el entrismo, utilizar la política como ascensor social. Y tenéis ahí ejemplos de gentes que utilizaron ambas cosas, tanto el entrismo como el ascensor social. Emilio Llano de Espinosa ha dimitido a comienzos de este mes de la presidencia del Real Instituto Elcano y ha dicho que dimitía por las presiones del gobierno. Bueno, él lo dice, seguramente será verdad. Y escribió un artículo el 20 de enero, después de decir que iba a dimitir por presiones del gobierno, que viene a decir que si dicen que quieren saltar los cielos, cercar el Parlamento o acabar con la monarquía o el régimen, que les creamos, que no miremos por otro lado porque es lo que quieren hacer. Por cierto, que ninguno de los miembros del protectorado del Real Instituto Elcano, todos eminentes figuras, exministros, expresidentes, ninguno ha tenido el valor cívico de acompañar a Emilio Lamo en su dimisión. Y un gran elemento desestabilizador, y lo hemos visto, son las redes sociales. Curiosamente, Twitter decidió cerrar el Twitter del presidente Trump a los 4 años de ser presidente y cuando le faltaba una semana para dejar de serlo. Entonces descubrió que esos Twitter eran inofensivos, inadecuados, violentos, que incitaban ha tardado 4 años, pero es que puede que hubiera un problema de negocio. Ahora, tanto Twitter como Facebook nos dicen que, bueno, acaban de cerrar a Vox también porque sus expresiones eran inadecuadas. Y nos dicen que van a hacer un sistema que consiste en que los usuarios podamos opinar sobre si habría que cerrar o no una cuenta determinada. Con lo cual, a partir de ese momento empezarán a aparecer los usuarios y los falsos usuarios diciendo que cierren al vecino, que no me gusta lo que ha dicho.
Esto lleva a pensar que es necesario regular, pero regular por poderes democráticos, no porque a las empresas les parezca bien o les parezca mal, sino, bueno, pues un sistema e incluso hacer una especie de código civil digital y que exista una regulación normal y corriente por poderes democráticos, por sistemas judiciales que digan cuándo hay que cerrar o no a este señor, porque hay que, bueno, por ese procedimiento Telefónica puede decir que es que me quitan el teléfono porque llamo demasiadas veces guarro a no sé quién y que eso no es bonito. Con todas las imperfecciones, a mi juicio, la salida es Europa. Además de los presupuestos europeos, tenemos el Next Generation y el comienzo difícil de una fiscalidad europea. En la pandemia han apoyado las limitaciones de movilidad, las exigencias de PCR y, aunque sea malamente, las vacunas. El Greco nos avisa reiteradamente que no cumplimos sus recomendaciones con respecto a cómo deben comportarse los parlamentos, los jueces y los fiscales. En 2016 y 2017 no cumplimos nada de las 11 recomendaciones. Ya llevamos cumplidas 2, parcialmente 8, incumplidas 1. Los parlamentarios europeos del Puigdemont, que son, creo recordar que 3, solicitaron que Europa pidiera el derecho de autodeterminación, incluyera el derecho de autodeterminación, y fue rechazado. Y se está cambiando el euroorden para lograr que los países que quieran firmarla no entren en los temas de fondo, sino que apliquen el euroorden y que se fíen los jueces de uno de los jueces del otro. Pero en Europa hemos llegado al final de la era Merkel y no sabemos bien cómo va a ser el futuro. Como motivo de esperanza tenemos también el comienzo de la etapa Biden, que en su discurso decía claramente que dejemos de gritarnos unos a otros y de demonizarnos, que hay que defender la verdad y derrotar las mentiras. Y quiero terminar citando el verso escrito para la ocasión, La colina que escalamos, por Amanda Gorman, para la investidura de Joe Biden, que viene a decir que siempre hay luz si somos valientes para verlo y suficientemente valientes para serlo. Nada más, muchas gracias, y en las transparencias que luego os mandarán, pues hay una bibliografía para el que quiera ampliar conocimiento. Nada más, gracias. Está muy bien. Lo has hecho muy bien. Bueno, pues... Muy bien y muy ameno. Muy bien, muchas gracias, José Vicente. Nada, a vosotros. Podemos pasar a dar la palabra a las personas que deseen hacer alguna pregunta, si te parece. Encantado, ya veo la mano de Alejandro. Alejandro. Sí, muy buenas. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, José Vicente. Digamos que respecto a la exposición, digamos que coincido en la parte final respecto a la salida. Yo creo que efectivamente lo de Europa es claramente una de las salidas fundamentales. Respecto al diagnóstico, yo lo ampliaría porque creo que ha tenido también cierto tono, o sea, has centrado bastante bien las críticas, pero creo que serían ampliables. Yo creo que, por ejemplo, en no mencionar aspectos como el crecimiento, no el de Montesquieu del Poder Judicial, sino la aparición de un Poder Judicial en el cual ya los jueces toman posiciones de forma recurrente sobre ciertas cosas, incluyendo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla hoy, donde el presidente declara su opinión sobre el vicepresidente de Gobierno, el posicionamiento de eso, de una institución ya caducada en su mandato que sigue gestionando, implica la creación real de un lobby o un poder que, digamos, no sería constitucional. El tema de la corrupción, por desgracia, has mencionado un poco la parte de los poderes y al final el emérito, pero claro, no nos olvidemos que la corrupción viene de mucho más lejos y en el caso concreto de la monarquía, los primeros aspectos documentados estamos hablando de los años 70 y 80. Y eso también en una institución ejemplarizante, pues claro, hablar de monarquía parlamentaria con un rey que durante 30 años de forma ininterrumpida ha ejercido
posiciones cercanas a lobbies, corrupción y tal, pues yo creo que también sería un tema determinante, por lo menos desde el punto de vista ejemplarizante. No entro sin el fondo, si el rey fue mejor o peor, sino simplemente que en las formas también es importante. Y luego yo creo que es importante también la ligazón respecto a los temas pendientes de la transición, porque en el fondo yo creo que hay un cierto, por lo menos yo tengo la sensación de un fracaso colectivo en la falta de soluciones, porque creo que al final se está haciendo poca política y la herencia de la transición es que parte de los problemas que estaban pendientes hace ya 40 años, pues por desgracia siguen estando pendientes. El tema del encaje del Estado de las autonomías, el tema de la división de poderes, de la ley electoral, como tú comentabas al principio, pues claramente siguen siendo por lo menos asignaturas pendientes y digamos que no se ha progresado adecuadamente. Entonces yo creo que hay un problema que también tiene que ver con la historia. En el fondo, pues por un lado hay que ser optimista porque la democracia en España tiene una tradición relativamente corta y hay que pensar que en otros países se ha sentado en base a revoluciones, revueltas y demás durante siglos, y aquí llevamos muy pocos años y con muy poca tradición, con lo cual también hay que adjudicarnos un cierto derecho al error. El problema ahora es que tú planteabas en el diagnóstico aspectos esenciales que implican que en este momento tiene más importancia la política de gestos o ciertos, o sea, por desgracia los debates, y sin meterme con el tema de los derechos, que el eje principal ahora de los debates o de la posible ruptura del gobierno sea la ley trans o aspectos similares, pues también implican claramente que la falta de acierto en el diagnóstico es fundamental. Es decir, ni el gobierno ni la oposición nos ofrece ni liderazgos, ni posiciones de garantía y demás. Lo que yo no sé es si parte de esas soluciones, al margen de lo de Europa que comentas, que a mí me parece fundamental, implicaría desde tu punto de vista, o sea, ¿cuál sería la alternativa para que, sin echar la culpa a nadie en concreto, pero para que, digamos, los políticos tomaran una referencia? Porque también me imagino que hay una cierta responsabilidad colectiva que nos hace no presionar o no aportar nuevas soluciones o no aportar nuevas alternativas. Entonces yo en eso sí creo, con perdón, una especie de culpa colectiva. Los políticos que tenemos o su nivel o su mediocridad también es fruto de las decisiones individuales que tomamos todos que no nos llevan a implicarnos más o a presionar más. O sea, tenemos un poco en parte, con perdón, lo que nos merecemos. Y en esto también es interesante hacer una revisión histórica. Estamos volviendo digamos, a desenganchar los caballos del carro de Fernando VII y a gritar viva las cadenas nuevamente. Es decir, ahora todo el problema es cómo reaccionamos frente a los problemas y siempre la política reactiva. Los catalanes son malos, bueno, pues que voten, no, pues han votado y han votado independencia, no, pues ahora que no voten porque eso es imposible. Bien, pero hay que buscar alternativas y soluciones. Entonces yo creo que el problema por un lado es de diagnóstico y por otro lado de falta de liderazgo que implique gente que sea capaz de tomar esas decisiones. Bueno, perdona, José Vicente, porque he aprovechado para meter también preguntas y opiniones, pero bueno, adelante. A ver, bien, estoy muy de acuerdo en la mayoría de las cosas que he dicho, por no decir en todas. Repasándolas rápidamente. Poder judicial, sí, efectivamente. Bueno, hay tantos problemas que pues se me ha olvidado, pasado, y sin ninguna intención, la crisis del poder judicial, sin duda ninguna. Y no es mayor porque Europa nos ha parado en algunos aspectos. La corrupción es verdad y si hablamos de la corona es todavía más verdad. Hace poco salía un artículo de periódico que hablaba de un pacto poco conocido entre Jordi Pujol y el enviado del rey para hacer algo que ya había hecho su ilustre abuelo, que era tomar parte en una empresa ilegal. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también, y está en las distintas apreciaciones que se hacen estos días, que sin caer en el aspecto legal del referendo, todos los gobiernos han conocido, tolerado y a veces apoyado esas situaciones y por lo tanto son bastante partícipes de la culpa. Y no solo los gobiernos, sino también miembros de la Casa Real, excepto los dos que fueron cesados precisamente por no querer seguir formando parte. Bueno, no me importa citar, ayer mismo, fue absuelta por falta de pruebas la expresidenta
y rápidamente su partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes, y rápidamente su partido, bueno, ha tirado cohetes de alabanza. Pues no, es decir, una cosa es ser exonerado por falta de pruebas y otra cosa es que todos sabemos lo que pasó, por lo menos puedes estar callado. Pero ya digo que desde que se cesó a Alonso Puerta siempre ha sido igual. En cuanto al fracaso colectivo, algo hay de fracaso colectivo de una sociedad poco organizada. Hay poca sociedad civil. Donde más había que era en Cataluña, ya han procurado unos y otros dividirla en dos y que se líen a garrotazos. Y he comentado, hombre, una sociedad civil más organizada, algún patrono del Cano podía haberse dimitido acompañando a su presidente cuando la razón era tan evidente. Pero bueno, no nos hagamos tampoco, no nos fustiguemos demasiado a nosotros mismos y como siempre hay, y vuelvo a citar a Emilio Lamo, ejemplos a seguir, procuremos seguir los buenos ejemplos. No tengo una varita mágica para buscar otros líderes políticos mejores. Creo que la solución está en saber pactar. Y pactar es ceder, no buscar los máximos, sino buscar los puntos de encuentro. Y en lugar de buscar los puestos y los cargos, y vuelvo a citar a Gloria Lizo, pues a lo mejor habría que buscar que la sociedad mejorara. Pide la palabra Vicente Ausín. Vicente, cuando quieras. Buenas tardes, José Vicente. Muchas gracias por esa magnífica exposición que nos has hecho. Nos has puesto blanco sobre negro un cuadro apabullante de cuál es nuestra realidad política, social y económica en estos momentos, ¿no? Iba a decir que es como para echarse a llorar, pero bueno, vamos a intentar ser un poco más optimistas, ¿no? Yo respecto de tu exposición quería hacer dos apuntes y dos preguntas. Los dos apuntes son, el primero, que yo tengo la impresión, no has citado realmente cuáles son los problemas que hemos heredado de la transición y todo eso, aunque han quedado implícitos y creo que todos los interpretamos en la línea correcta. Y incidiendo en esto, yo tengo la impresión de que lo que nos ha ocurrido a nivel de país es que el traje del 78 se nos quedó pequeño y el sastre no ha sabido adaptarnos el traje, yo diría que a partir del año 2000. ¿No? Es que desde el 78 hasta el año 2000 hay más o menos una progresión tanto política como evidentemente económica y social, y a partir del año 2000 empieza a griparse el motor, ¿no? Lo cual ya es definitivo en el 2007 con la primera crisis económica y ahora con la crisis del COVID que lleva aparejada toda la crisis social y económica que también nos has expuesto, ¿no? Ese era el primer comentario que quería hacer. El segundo, decir que en ese desastre de lo que es actualmente la política de la vacunación, en la que se fijan todas las esperanzas para salir de este marasmo en el que estamos, he echado en falta que citase o que no haya citado que en todo este tema de la vacunación también Europa y internacionalmente ha habido un fallo muy grande, en el sentido de que la vacuna se ha convertido en un gran negocio para determinadas empresas, las farmacéuticas, ¿sí? Y que una aspiración que muchos apuntaron al principio, y es que en un tema como las vacunas para una pandemia no debería haber patentes y que las patentes de las vacunas deberían haberse liberado, eso evidentemente se ha silenciado, se ha tapado y estamos donde estamos, ¿no? Bien, las dos preguntas son, la primera, el plan europeo para salir de la crisis actual, el Next Generation, en el que se movilizarán muchos miles de millones, yo empiezo a tener mis dudas de que llegue a ejecutarse ni siquiera en el 10% de lo que se está diciendo. Esa es mi primera pregunta, a ver qué impresión tienes tú, porque me da la impresión
de que no solamente se están produciendo retrasos, sino que además están empezando a aparecer condiciones que no sé si seremos capaces de cumplir. Y tú ya has apuntado además un problema importante, y es que más del 50% de ese programa tendrán que ejecutarlo las comunidades autónomas con todas las reservas que a muchos nos impone esto. Y la segunda pregunta es sobre un problema político que evidentemente tenemos heredado y que lo esgrime fundamentalmente los grupos independentistas, el famoso derecho de autodeterminación. Esto empezó siendo una cantinela permanente de los independentistas catalanes. En las diadas sucesivas se reclamaba permanentemente. Ya has dicho en tu exposición que la Unión Europea ha rechazado el derecho de autodeterminación para países europeos, porque digamos que las condiciones para las que se aplica no son legítimas en este caso. Pero yo, en los últimos meses y a raíz sobre todo de la campaña electoral catalana, tengo la impresión de que por parte del gobierno está empezando a haber una cierta claudicación en torno a este derecho de autodeterminación. No sé si hay una baza ahí secreta en la cual esté negociándose entre los independentistas catalanes y el gobierno una cesión en ese sentido a cambio de un apoyo al gobierno de Sánchez. Esas son mis dos preguntas y perdona por lo extenso de mi intervención. A ver, bueno, yo espero haber contestado antes de nada a tu magnífica marrón que decía Alejandro y que está como introducción, pero es que me lo ponía realmente difícil. A tus dos comentarios iniciales, bueno, he querido citar, a lo mejor no me he explicado bien, que los temas importantes, pendientes realmente de los errores de la transición, son la ley electoral, la reforma de la Constitución y el tema autonómico. Esos han sido mal diseñados en la transición y no hemos sabido en 45 años ni siquiera intentar abordarlos. Con respecto a la vacunación, sí he dicho que había un fallo europeo. Había claramente un fallo europeo en cuanto a fiarse excesivamente de los buenos deseos de las farmacéuticas y no entrar en el difícil proceso de fabricación. Yo puedo estar contigo de acuerdo en el tema de las patentes, pero creo que en este caso la patente no hubiera resuelto nada, porque fabricar unas vacunas exigen unas instalaciones especiales que aunque tuviéramos la patente no podríamos hacer absolutamente nada con ellas, exige un gran tiempo. Y esas instalaciones existían, pero no tenían la capacidad de producción que tranquilamente vendieron a la Unión Europea, además de otra serie de manejos. Los fondos europeos. Sí, te digo la verdad, soy todavía más pesimista que tú. Pero vamos a ver. Se han incluido 27.000 millones en los presupuestos de este año, contando con que vamos a recibirlos. Es decir, en principio hasta abril no se aprobaría nada. Se han presentado hace unos días los proyectos. Tienen que presentarlos todos los países, o sea, el proceso es muy largo. Y hasta abril no se aprobarían y hasta junio, que ya puede ser septiembre, no llegarían los fondos. Sin embargo, hemos incluido a priori 27.000 millones por si acaso. ¿Tenemos capacidad de ejecutarlos? De ejecutarlos sí, de gobernarlos yo creo que no. Porque es que los encargados se pelean entre ellos para ver quién es el más líder de los que tienen que liderar el asunto, en lugar de ponerse de acuerdo que lo importante es que alguien tome la palabra. Y en esto meto no solo al gobierno, a las patronales, a las consultoras, a todo aquel que ha tenido acceso, y son muchos, a los distintos ministerios. Hay infinitud de planes, algunos de ellos tienen hasta nombre oficial, los famosos PERTES, que, claro, hablan de que son proyectos tractores. En algunos de los grupos que he participado hemos logrado un éxito inenarrable. De todo lo que poníamos, se han quedado con la palabra tractor. Pues, bueno, hay proyectos tractores, 40 millones de euros
dirigidos por una gran empresa y que pueden subcontratar a las pymes. Es decir, las pymes van a quedar fuera, como siempre, y 40 millones de euros, pues luego si hay que repartirlos entre las autonomías, pues vamos a hacer como con los AVEs. Cuando pasa la vía, pues es un trozo que le toca a la autonomía, aunque el AVE no pare en esa provincia. Yo estoy bastante pesimista al respecto sobre ese tema. En cuanto al derecho de autodeterminación o la nueva fórmula del derecho a decidir, vamos a ver, como tales derechos no existen ni en el ordenamiento de las Naciones Unidas ni en el ordenamiento europeo. Y ha quedado claro, porque cuando en Europa se ha dicho que se les admita, han dicho que no. Otra cosa es que hay cosas que se pueden dar, tener, o pedir, o ganar, aunque no sean un derecho. No pasa nada, no tenemos derecho a la cerveza, y sin embargo hay muchísimos bares que sirven cerveza y mucha gente que la consume tranquilamente. Entonces, se podría pensar, pero para eso hace falta tener capacidad de pacto. Si yo me empeño en un derecho que no me pueden dar, pues estoy en mala situación. Sin embargo, si yo lo que voy buscando es lo que se derivaría de ese derecho, a lo mejor el otro señor puede empezar a pensar. Y tenemos dos casos muy concretos, que son Canadá y Escocia, donde tampoco existen esos derechos y sin embargo lograron montar un asunto. Lo que sí desconfío plenamente es que se pueda montar aquí un pacto como el que se hizo en Canadá con la ley de claridad, porque mientras alguien esté dispuesto a que lo suyo es un derecho inapelable y que si no es un derecho no quiere ni sentarse a hablar, pues malamente podemos llegar absolutamente a nada. ¿Que el gobierno puede llegar a algún pacto? Seguramente se está intentando llegar a algún tipo de pacto más o menos vergonzoso. Basta buscar qué palabra se le da a eso que no sea un pacto, que sea un acuerdo, un consenso, no sé qué, o no sé cuántos, y yo creo que la dificultad está en que la otra parte lo que quiere es que sea un derecho aceptado, y eso dificulta de entrada la posible solución. Muy bien. Muchas gracias, José Vicente. Más preguntas. De momento no hay manitas. Pues nada, nos damos la mano. Animarse. Ya que no había palabra, aprovecho el final de este acto para agradecerte de nuevo tu magnífica intervención y esperamos poder contar contigo en el futuro en alguna ocasión más, si te dejas. Yo soy blandito, me dejo y estoy encantado de colaborar y de participar con vosotros.